Arranca Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, motocilovers. Abrimos una vez más las puertas de nuestro Hospitality Motociclismo e invitamos a pasar a todos aquellos que compartan nuestra afición por las dos ruedas. Y ahora que la temporada 2021 va llegando a su fin, las abrimos más que nunca para mantener viva la llama de la competición y la pasión por las carreras. Ya te avisamos que aquí no vamos a parar durante el invierno, porque hay mucha moto que contar y porque este es el podcast de las revistas Motociclismo y Motoverte, las publicaciones decanas de la prensa española, cada una en su ámbito, y que, como digo siempre, estamos ahora explorando estos nuevos formatos para acercar el mundo de la moto cada día a más gente. Y lo hacemos, por ejemplo, con este podcast que crece cada día y que puedes escuchar en cualquiera de las plataformas de Apple Podcast, Spotify, iVoox o Google Podcast, y también en nuestra web de motociclismo.es, donde ya esté colgado este episodio que vas a escuchar a continuación y que ya te aviso que va a ser un espectáculo. Como espectacular es la mesa de redacción que nos acompaña en este Hospitality Motociclismo formado por los clásicos Pepe Burgaleta. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas, estupendo. Santi Ayala, vamos a hablar de alguien importante, ¿eh? Dai, oye, una gran giornata, dai, Rossi, espectáculo. Dejando pistas. Marcos Abelenda, ¿cómo estás, Marcos? Hola, Chechu, saludos. Muchas gracias por invitarme a un podcast más. Gracias a ti por estar. Y Juan Pedro de la Torre. Juan Pedro. Hola, ¿qué tal? Aquí con ganas de hablar de nuestro invitado de hoy. Vamos a ver de quién hablamos, además de, del que os habla Chechu Lázaro y como siempre al mando nuestro técnico Chema Martínez, que se encarga de que este podcast puedas escucharlo con el mejor sonido posible. Y lo que vas a escuchar a continuación es la historia del motociclismo más grande jamás contada, la historia de un mito, de un icono y ya de una leyenda de MotoGP. Una leyenda que colgó el mono el pasado Gran Premio de Valencia con 9 títulos a sus espaldas, 115 victorias y más de 400 carreras disputadas en sus 26 temporadas en activo en el Mundial. Pero más allá de sus números vamos a hablar de una figura única y esencial en la historia del motociclismo, porque quizás sea muy difícil encontrar quórum a la hora de decidir quién es el mejor piloto de la historia, pero no creo que haya dudas para considerarle como el piloto más influyente y más importante en la historia del campeonato, un deportista que ha trascendido mucho más allá de las fronteras del motociclismo, que es incluso más famoso que el deporte en sí y que se sienta en la mesa de los nombres más importantes de la historia, como pueden ser Pelé, Muhammad Ali, Michael Jordan o el propio Ayrton Senna. Así que con sus muchas luces, alguna sombra, su carácter desenfadado, su sonrisa y una legión de fans que le ha acompañado a lo largo de su carrera, nos adentramos en la figura de Il Dottore de Tabulia, un piloto que, como diría mi colega Mela Chércoles, no es de ninguna parte porque es patrimonio de la humanidad. Arrancamos este Hospitality Motociclismo, homenaje a Valentino Rossi. Hospitality Motociclismo, el podcast de los apasionados por las motos. ¿Y cuántas veces has escuchado eso de que para contar la historia de fulanito haría falta escribir un libro? Pues si te lo has preguntado, yo creo que en este caso, en el caso que nos trae ahora a colación de Valentino Rossi, no hace falta que te les preguntes porque, Pepe, lo hemos conseguido. Tenemos un libro de Valentino Rossi. Bueno, la verdad es que Valentino Rossi se iba a retirar era algo que estaba cantado. No ha sido ninguna sorpresa para nadie, sobre todo tras este año de carreras en el que la verdad es que no ha conseguido muchos resultados. Y nosotros hemos estado preparando este libro desde hace tiempo porque sabíamos que antes o después esto tenía que ocurrir. Viendo la situación, efectivamente, la verdad es que tanto tú como Juan Pedro habéis hecho un trabajo excepcional, no solo por la calidad, sino también por el momento, porque hemos sacado un libro que hemos presentado justo en la última carrera de Valentino en el Gran Premio de Valencia. Hemos sido los primeros y además, como por tirarnos alguna flor, como es habitual en esta empresa, el trabajo que se ha hecho es realmente notable. Es un libro que tiene
tiene unas 250 páginas, es un libro bien gordo, con muchísimas fotos, que cuenta toda la historia de Valentino, todos los detalles, sus cascos, sus motos, hablan todas las personas que han estado a su alrededor, sus rivales, sus amigos, sus compañeros, y yo creo que como homenaje a un piloto que, como tú dices, ha trascendido el motociclismo, es un libro realmente emocionante. Y si no lo dice Pepe, lo digo yo, porque el libro lleva apenas una semana en venta y ha sido un auténtico pelotazo, porque ha estado liderando en distintas categorías en Amazon, llegando a ser el 5.º libro más vendido en toda la plataforma, pero ha sido el libro más vendido de deportes. El libro ha estado entre el primer y segundo libro en cuanto a biografías. O sea que ya te digo, lo que decías, Pepe, el momento ha sido clave, pero yo creo también la persona, y como has dicho tú, yo creo que es un libro que tiene además un equilibrio muy bueno entre texto y fotos, tiene muchas imágenes, creo que llegamos a contar más de 500 fotos sobre toda la carrera de Valentino Rossi, y también, por qué no decirlo, Pepe, a un precio yo creo que bastante atractivo, que son 14,95 euros. Sí, la verdad es que el libro ha tenido un gran éxito de entrada. De hecho, en este momento la venta digital está agotada. La gente que quiera comprarse un libro, todos aquellos que lo queráis, vais a tener que ir en este momento a una tienda física, pero el libro está en las principales cadenas de librerías, está en las librerías de proximidad. Y bueno, pues nos estamos ahora planteando hacer una segunda edición, y hacer una segunda edición a una semana de haber sacado el libro, pues da una idea del éxito que está teniendo. Pero sinceramente creo que es un éxito que se merece por el trabajo de todos y sobre todo por el personaje que es. Pues dicho queda, aquí hemos venido a hablar de nuestro libro, Valentino Rossi, qué espectáculo, pero sobre todo hoy venimos a hablar de la vida y obra de Valentino Rossi, así que continuamos. Hospitality Motociclismo, el mundo de las motos en tus oídos. Valentino Rossi, nacido en Urbino, Italia, el 16 de febrero de 1979, hijo de Graziano y de Estefanía, y desde muy pequeñito mama todo lo que tiene que ver con la competición del motor, tanto de 2 como de 4 ruedas. Pero vamos a preguntarnos y vamos a adentrarnos ahora en la figura de Valentino Rossi, cómo pasa de ser ese joven piloto o ese joven chaval que tiene un sueño como tantos otros y se convierte en el piloto más célebre y popular de todos los tiempos. Juan Pedro, adéntranos en esa historia de Valentino Rossi. Bueno, como todo el mundo sabe, Valentino está arraigado en las carreras pues desde su infancia, ¿no? Ya por la trayectoria de su padre, que fue uno de esos pilotos que de esa generación de pilotos que intentaba cubrir el hueco que deja Giacomo Agostini, ¿no? El motociclismo italiano, cuando se retira Agostini en el 77, busca su sustituto, y ahí hay unos cuantos pilotos que se postulan, ¿no? Está Virginio Ferrari, está Uncini, está Lucchinelli y está Graziano. Pero Graziano tiene un accidente muy grave en el 82 y tiene que dejar las motos, pero no abandona el motor, porque, bueno, si alguno conoce un poco la figura de Graziano, es un tío muy peculiar, una personalidad bastante diferente de lo que era el piloto de la época. Y él, cuando deja las motos, se vuelca con los coches y termina inculcando esa pasión por los coches a Valentino, ¿no? Entonces le monta un kart, hace que corra en sitios donde entrenaba él con sus amigos con los circuitos de rallies, y mete de lleno al chaval en las carreras. Y Valentino, pues al final empieza como un juego y lo considera como algo de lo más natural, ¿no? Con esa naturalidad, con esa precocidad y con esa forma con ese juego, pues se acostumbra al mundo del motor. Primero con los kart, luego aparecen las minimotos que le enganchan por completo, y a partir de ahí, en un momento dado, cuando tiene que dar el salto de decir, bueno, vamos a tomarnos en serio lo de los karts y el automovilismo, o qué hacemos, realmente no hay dinero para dedicarse a los coches, porque la familia de Valentino, hay que decirlo, que tampoco era una familia donde podían
tomarse las cosas a la ligera ni tomarse muchas alegrías, porque vivían pues como una familia normal. Lo que pasa que la red de relaciones que tenía Graciano, de buenos amigos que te echan una mano para abrirte una puerta, para ponerte en contacto con alguien, pues eso facilita que al final pues Valentino termina encajando en el mundo de las carreras y luego su extraordinario talento desde niño permite que la gente se dé cuenta que, bueno, pues este chaval tiene algo, ¿no? Y así la gente que sabe de carreras, como Carlo Pernat, como Giampiero Sacchi, pues son los primeros que consiguen ir cuadrando a Valentino para que terminara enrolándose en Aprilia, en los grandes premios y llegar a donde llegó, ¿no? Esa es la base de todo, ha sido el origen familiar y las buenas relaciones. Sí, porque como dices, Juan Pedro, a Valentino en sus inicios, yo he hablado con alguna de las personas, como dices, con Carlo Pernat, que estuvo en esos inicios, fue su primer manager. Yo le pregunté directamente si a Valentino le ayudó ser el hijo de Graciano y justo me comentaba eso. No es que le ayudase tanto a nivel económico que no podía, pero sí, como dices, al tema relaciones. Y luego hay una cosa, Juan Pedro, que Valentino durante su carrera creo que tiene la cabeza muy bien amueblada y sabe dar cada paso en el momento que toca y acompañado de la gente que toca. Lo hace cuando pasa de 125 a 2,5, lo hace cuando pasa de 2,5 a la categoría reina, primero a 500, luego a MotoGP. Cuando se embarca en esa aventura que yo creo que es lo que le convierte en auténtico mito, que es el paso de Honda a Yamaha, también lo hace por un motivo y por una razón. Yo creo que eso, Valentino, nos podemos imaginar esa figura de un piloto tal vez un poco alocado, desenfadado, pero Valentino Rossi, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene es que tiene una cabeza muy bien amueblada. Sí, siempre ha sido un tío muy maduro. Yo creo que también influye un poco la situación familiar, porque hay que recordar que los padres de Valentino se separaron cuando él tenía 13 años y es la época precisamente en la que se produce la gran transformación, en la que la familia no sabe qué hacer en el futuro con estas iniciativas deportivas de Vale, y él es el que toma la iniciativa y le dice a su padre, oye, ¿por qué no probamos a correr en moto? Y todo esto en medio de un ambiente que me imagino que sería para un niño de 13 años, pues cuando sus padres se separan y tal, tiene que ser una situación complicada. Entonces, en una situación tan difícil, tan dura, cuando alguien sale de esa situación y consigue avanzar y progresar, demuestra mucha madurez y mucha determinación, y todo eso lo termina aplicando a lo largo de su vida en momentos trascendentales, en momentos claves como la locura, porque es una locura de dejar la Honda de MotoGP con la que ganaba absolutamente todo, irse con Yamaha, que llevaba 2 años sin ganar carreras, ¿no? Hablando con las personas que han intervenido en este libro, como tú decías, con Pernat, por ejemplo, con Sacchi, cuando hablamos con Sacchi, él nos dijo que, claro, que en el año 95, 96, de conseguir dinero para que corriera Valentino Rossi era imposible, porque no lo conocía nadie, pero fue la determinación de Pernat de ver algo en él y convencer a Aprilia para decir, oye, tenemos que invertir en este chico, ¿no? Y luego el paso ese grandísimo de Honda a Yamaha, que David de Brivio nos dijo, igual, que es que había que estar loco para dejar una Honda y apostar por Yamaha, dice, porque en 2003 resulta que un recién llegado como Ducati era mejor que Yamaha y Valentino apostó por nosotros. Pues eso no es una cosa que se haga a la ligera, es fruto de la intuición, del conocer el medio en el que te mueves, y creo que en ese sentido Valentino siempre ha tenido un talento muy especial, una intuición muy especial, y ha sabido dar muy bien los pasos, pero no lanzándose a la piscina sin más, sino sabiendo que hay una serie de personas determinantes que tienen que acompañarle y que tienen que completar su trabajo. Y eso es lo que creo que siempre ha hecho mejor que nadie, que es crear una estructura que le permita explotar su capacidad y le permita mejorar. Y por cerrar ya esta trayectoria deportiva, hablamos, si quieres, si te parece, de esa última parte en la que quizás su único borrón que se le puede achacar es ese bienio en Ducati, esos 2 años en Ducati, aunque para él no lo considera absolutamente ningún paso atrás. Simplemente él dice que, bueno, tenía que haberlo intentado porque no era como el sueño de toda Italia. Luego esa vuelta a Yamaha, una vuelta que parecía un Valentino Rossi que se enfrenta a una generación de pilotos mucho más jóvenes, muy preparados, que le llevan ya bastante al límite.
pero a pesar de todo, en años posteriores, Valentino es capaz de volver a pelear por los títulos. Él sueña con esa 10ª corona que acaricia con las yemas de los dedos, sinceramente, en el año 2015. Pero mira, Valentino lleva desde el último título que gana, 2009, o sea, se retira después de 12 años sin ganar ningún título, pero da la sensación que en toda esta última década Valentino Rossi siempre ha estado ahí. Es que, si te fijas, salvo esos 2 años de Ducati que fueron bastante críticos por muchas cosas, ¿no? A nivel interno, porque hubo una transformación incluso dentro de Ducati provocada por el propio Valentino, porque no termina de entenderse con Preciosi, fuerza unos cambios cambios técnicos en la moto que no le corresponden a él, si es una cuestión de los técnicos, pero no hay un entendimiento y es muy crítica esa situación. Pero en los últimos años, a pesar de, después de perder el título de 2015, siguió estando ahí delante y simplemente han sido los 2 últimos años realmente donde hemos visto un bajón en el nivel de Valentino. El año pasado también hay que recordar que Valentino pasó el COVID, que eso le lastró totalmente en la parte final, la segunda mitad de la temporada, porque en las primeras carreras estuvo delante, estuvo en el primer podio de la temporada en 2020. Y este año, pues bueno, pues yo entiendo que le ha costado bastante seguir el ritmo actual, pero le ha costado bastante porque estamos hablando que en las peores condiciones estaba a poco más de un segundo del piloto de cabeza. Lo que pasa es que el nivel de MotoGP ahora mismo es tan elevado y tan igualado que estar a un segundo es quedarte fuera de los 10 primeros, que es una auténtica locura. Como dice Valentino Rossi, piloto único, recordemos, 42 años, 26 temporadas a sus espaldas. Y un piloto que yo creo que ya a nivel personal y deportivo quedan muy pocas cosas que analizar. Aquí hemos tratado de dar alguna pincelada de lo que supone o de lo que ha sido su carrera deportiva de Valentino Rossi, pero todos conocemos o todos sabemos que hay todo un fenómeno alrededor que traspasa esa faceta del piloto y que es en el que nos vamos a adentrar ahora, que es del universo Valentino Rossi. Hospitality Motociclismo, el podcast de los apasionados por las motos. Porque si Valentino es un piloto diferente, lo es también porque desde el principio de su carrera hacía cosas diferentes al resto. Junto con su fan club de Tabulio idearon las celebraciones más locas que se habían visto nunca en la historia del Mundial, sus símbolos que se han convertido en estos años en una auténtica mina de oro para el merchandising, y en los últimos años hemos conocido otras facetas de Valentino Rossi, como esa faceta del Valentino Rossi emprendedor, creador de buena parte de una empresa que es ya casi una multinacional, también de una estructura deportiva, y esa figura también muy conocida del Valentino Rossi un poco más filántropo, que ayuda a toda esa escuela de pilotos italianos o a esa cantera del motociclismo italiano a llegar al Mundial. Os pregunto, Santi y Marcos, a vosotros, ¿con qué figura os quedáis de Valentino? ¿O cuál es el Valentino Rossi a vosotros que pensáis, o sea, o que os traslada la imagen de Valentino Rossi cuando pensamos de un piloto que tiene 42 años y que ha estado tantos años en el Mundial, Marcos? Pues a mí, mira, lo que me llama la atención de Valentino, del fenómeno Valentino Rossi, es que yo me acuerdo que yo, cuando era joven, en el instituto y todo esto, mis compañeros, mis amigos no estaban relacionados con el mundo de la moto. Ni siquiera cuando por aquel entonces se retransmitía en abierto y estaba Cribille ganando y todo. Pero cuando empezó Valentino Rossi sí que empezó a popularizarse y la gente conocía a Valentino Rossi. Y luego, por otro lado, otra cosa que me ha llamado la atención de Valentino es lo del dorsal 46. Yo creo que hasta esta época, bueno, Schwantz tenía el 34, pero lo normal es que los pilotos corrieran con el dorsal del resultado del año anterior. Y esto se ha extendido a todas las disciplinas, a muchos deportes, que ahora ya todo el mundo tiene su dorsal que coge casi desde pequeño y lo lleva durante toda su carrera. Sí, has dicho una cosa, Marcos, que te acompañas con Valentino Rossi, no nos damos cuenta que lleva tantos años en la competición. Yo que casi tengo 40 palos, es que lo que dices, es que yo estaba en el instituto y estaba corriendo Valentino Rossi, es increíble. Y vamos a hablar mucho de eso, de los símbolos, de esos símbolos de Valentino Rossi que son absolutamente reconocibles, que son auténticos iconos. Ya no te digo
en la cultura motociclista, también en la cultura deportiva e incluso en la cultura del país. Yo es que cuando voy a Italia, tú, Santi, que vas mucho a Italia, supongo que también lo verás en cualquier tienda de souvenirs de Italia donde te venden desde la Torre de Pisa, el Coliseo Romano, cualquier souvenir italiano, te encuentras, por un lado, Ferrari, el merchandising de Ferrari, pero por otro, el 47 Valentino. Valentino es un símbolo nacional para Italia. Es un símbolo absoluto y es todo un... Es verdad que es todo un ejemplo de lo que es un merchandising, ¿no? De lo que es también más allá solo del piloto, que quizás ahora en el momento actual en el Mundial y se queda huérfano en ese sentido, falta ese líder que arrastra a masas. Si hablas con gente que comercializa merchandising de otros pilotos durante este tiempo, pues no tienen ventas, no tienen ese movimiento que genera global Valentino Rossi con una identidad que sucede en otras modalidades del deporte, pero que quizás en el motociclismo no había llegado. Sí estamos muy acostumbrados a comprar una camiseta de tal jugador de fútbol o de tal deportista de básquet, a lo mejor. Otros deportes sí que iban asociados a esa parte que va fuera de lo que es exclusivamente la pista y la competición, y eso nace con Valentino Rossi, con todo ese ser algo más que un piloto, ser un mito, conseguir que, yo qué sé, mis abuelos o mis padres, que no son del mundo del motor, a lo mejor del día a día, presten atención o tengan interés en una modalidad como puede ser el motociclismo o MotoGP y llegue a mucho más. Por lo tanto, en ese sentido es lo que a mí siempre me quedará de Valentino Rossi como el pionero de una era diferente de pilotos en los que la importancia de su imagen, su producto y, por supuesto, su carrera deportiva está en otra dimensión, ¿no? Eso, y por supuesto que empezó en el motocross, como todos los pilotos de velocidad. Cuñita de Motoverde, otro de los que empezó en el motocross con su Malaguti Cross 50, aunque le pese a Pepe Burgaleta, Pepe, el barro siempre es el inicio de todo, y si no te tiras al barro, no te comes un colín, eso es así. Bueno, es que con 3 años es difícil hacer otra cosa que no sea tirarse al barro en cualquier caso. No, déjate. Ya corría con el 6, y ya tenía el 6 metido en su vida. O sea que solo faltas tú, Pepe, para que estés en el barro. Es que no te gusta. Oye, has hablado de lo de... en el barro, no. De lo de el final, o sea, la era Valentino Rossi. Yo estoy de acuerdo contigo, Santi. Hay un antes y un después de Valentino Rossi en el Mundial. A mí me da la sensación que antes de Valentino Rossi era una especie de Mundial en blanco y negro, y después de Valentino Rossi llega Valentino Rossi y llega el color al Mundial. A mí me da esa sensación. O sea, parece que Valentino Rossi, el inicio de Valentino Rossi es un poco el inicio del motociclismo moderno. También va acompañado de otros cambios, ¿no? De sociedad. O sea, también va acompañado con más retransmisiones de televisión, con más medios. Por supuesto, en la época actual, no quiero quitar mérito a pilotos de los que nosotros hemos sido fans. O sea, he sido fan de Kevin Swan, tengo su casco, de Wayne Rainey, de Eddie Lawson, de todos aquellos americanos que estaban, pero efectivamente también ha sabido ir junto a los tiempos y ha sabido encontrar esa oportunidad de crear algo más que el mito del piloto en la pista, el mito fuera de la pista como personaje público. Y te decía yo de los colores también y de toda la luz que desprende, porque una de las cosas, Pepe, y te pregunto a ti, de las cosas que Valentino Rossi también se ha hecho más popular, aparte de por ese colorido que siempre le acompaña, el tradicional color amarillo, es por una cosa que siempre ha popularizado, y es ese tipo de cascos especiales o ese tipo de cascos para determinados momentos que se han hecho tan populares y que aparte se han vendido como churros, y luego por las decoraciones especiales que ha utilizado en sus motos. Unas decoraciones, Pepe, que tú creo que has tenido que, en muchos casos, sufrir porque has llevado a la pantalla de un ordenador también. Sí, bueno, Valentino, yo creo que Valentino ha sido uno de los pilotos más grandes de la historia del motociclismo, pero sin duda ha sido el hombre que mejor ha sabido llevar el marketing. Y además hay que tener en cuenta también que Valentino ha coincidido también justo con un cambio total de la sociedad y de los medios de comunicación. Valentino
ha crecido en el mundo de Internet, en el mundo de las redes sociales en su última parte. O sea, se ha subido a la ola de la popularidad que era muy difícil en otros momentos. En el año 1970, en el año 1980, en el año 1990, la comunicación no llegaba urbi et orbi a esta velocidad. Valentino ha sido el líder en ese aspecto también y ha sabido llegar a todos los rincones del mundo. Valentino es un héroe en España y es un héroe en Italia y en Europa, pero en una medida que podríamos decir comparable a otros pilotos, pero en Indonesia, en Pakistán, en Vietnam, Valentino es el único piloto que existe. Y a todos esos países y a todo ese mundo ha llegado a través de lo que es ahora mismo la comunicación. Y en ese sentido hay que darle y felicitarle porque ha llevado el motociclismo a esos sitios que sin él no serían, ¿no? Y como bien has dicho, efectivamente Valentino ha sido un rey del marketing porque es una persona muy inteligente, una persona que, como habéis dicho, ha sabido moverse muy bien. Particularmente yo creo que Valentino dio los pasos exactos y correctos durante mucho tiempo, acompañado de la suerte, porque evidentemente el salto a Yamaha era un salto mortal que podía haber cogido otra vez el trapecio o haberse caído y haberse estrellado en el suelo. Pero a partir del punto de Ducati, la trayectoria deportiva de Valentino ya no tuvo, él no siguió la senda que ha tenido esa suerte. Evidentemente ya no ganó ningún campeonato del mundo más, pero ha sabido mantenerse ahí. Y como decís, fue el hombre que inventó las celebraciones, y además unas celebraciones divertidas, amparado por un club y unos amigos y unos colaboradores que hacían cosas realmente divertidas. Cambiaba las motos de color. Para todo eso hace falta una fábrica que esté contigo, unos sponsors, en fin. Nosotros en su momento hicimos un concurso para el último año que corrió con Honda y para ver la decoración que corría en Valencia, que fue al final una decoración de la película, ¿cómo era la película, Chechu? De Austin Powers. Al final, una moto muy conocida. La verdad es que Valentino ha sido un genio en este aspecto y además es el que ha llevado a todos los demás a hacerlo, porque no hay que olvidar que ahora mismo lo de las celebraciones es una cosa más o menos habitual. Incluso el otro día vimos que Quartararo hacía una celebración de su campeonato del mundo organizada por el propio promotor, porque de otra manera hubiese sido imposible. Todos los que han hecho este año han tenido detrás esa realización de Dorna para que ha acompañado esa celebración. Lo mismo que Márquez cuando ganó su último título. Y creo que eso es lo que le diferencia a Valentino respecto a los demás, que el hecho de que todo esto lo monta con la tribu del Chihuahua, con el fan club, que es la gente, los amigos de siempre, con los que se reunía de toda la vida, y que eso le da más autenticidad y más realidad y es más auténtico en ese sentido, ¿no? Porque ahora cuando ya te ayuda el promotor, te hace un montaje tal, pues es más frío, es menos expresivo, menos inteligente. Yo creo que eso marca mucho la diferencia entre lo que hacía Valentino y lo que se ha hecho posteriormente, que quieras que no, ya pierdes absolutamente la originalidad. Y además, como tú dices, una cosa es ser original y otra es ser una copia. Al final, Valentino es el que lo inventó, por decir de alguna manera. Hay gente que se ha subido al carro, pero siempre le recordaremos por eso a él y no a otros. Bueno, pues precisamente por estas cosas, apuntaros porque os voy a preguntar a cada uno de vosotros que me digáis. Así que os voy a dejar para que lo penséis. Primero voy a decir los míos y luego voy a preguntar a vosotros. Que elijáis un casco, una decoración y una celebración de Valentino Rossi, ¿vale? A ver si recordáis, tenéis en mente. Yo os digo, ya te digo, para que tengáis un tiempo para pensar, voy a decir cada una de las mías que más me han gustado o más me han impactado. Yo me quedo con el casco, cómo no, de qué espectáculo, esa para mí celebración única del título de 2004 en Yamaha en Phillip Island, que me parece, además esa frase que a mí me encanta, la de qué espectáculo, que está en el título de nuestro libro de Valentino Rossi, creo que resume muy bien lo que significa Valentino Rossi. Era una celebración quizá de las más sobrias, simplemente una camiseta blanca que ponía qué espectáculo, y que él mismo decía que había soñado que estaba celebrando ese título con eso, simplemente con el lema qué espectáculo. En cuanto a celebración, me quedo para mí con la celebración, yo creo que más divertida y quizás la de las pocas que Valentino Rossi ha ideado él solo sin su fan club,
que es la de Jerez cuando se mete en ese urinario o en ese baño portátil que hay en las curvas, hay entre las curvas, además en toda la marabunta entre Nieto y Peluqui de Jerez. Me parece divertidísimo porque en aquel momento nadie sabía qué estaba haciendo Valentino Rossi, por qué Valentino Rossi entraba en ese baño, se quedó todo el mundo callado, de repente se hizo el silencio, fíjate dónde era, en Nieto y Peluqui. Y yo creo que además ese Valentino Rossi que todavía estaba en 2,5, que hay que darse una cuenta de Valentino Rossi, y es que Valentino Rossi, cuando realmente se hace popular y se convierte en un fenómeno de masas, es cuando todavía está en las categorías pequeñas, que eso se ha dado muy poco. Imaginaos ahora en cualquier piloto de Moto 3 o Moto 2 que se convierte casi en la imagen del Mundial. Es muy difícil verlo. Yo creo que por eso también Valentino es especial. Y en cuanto a la decoración, y ya termino, aquí podría haber elegido, Pepe, has hablado de Austin Power, me gusta además por ese simbolismo que tiene para nosotros, pero me voy a quedar con una un poquito más tradicional, que a mí en su día me gustó muchísimo, me impactó porque un poco unía el motociclismo actual con el del pasado, que es esa declaración, creo que era 50 años de Yamaha, la declaración amarilla de Yamaha América, que un poco, no sé si homenajeaba, pero sí que te trasladaba un poco a esa época de las 500 de Kenny Roberts, que a mí me parecía una moto preciosa, esa Yamaha con la que compitió Valentino Rossi, con la M1 actual, pero con esos colores amarillos, esos cuadrados negros y blancos que a mí me gustaron tantos. Así que no sé, ¿quién es el siguiente que se anima a elegir sus 3, casco, decoración y celebración? Tiene que Yo ser mismo. 3, ahí. Las que quieras, Andy. No, es que puede ser 17, pero a ver, Juan Pedro, te toca. Yo me quedo solo con una cosa, pero después de Juan Pedro. Dale, Juanpi. Bueno, pues mira, a mí un casco que me gusta muchísimo es el 5 Continentes, uno que utilizo en 2008, que fue el que precisamente empleó su hermano Luca Marini en la última carrera. Como sabéis, todos los pilotos del VR46 usaron en carrera un casco réplica de Valentino en determinados momentos. Y el 5 Continentes me parece un casco precioso. Como celebración, pues sinceramente me cuesta elegir alguna, pero por ejemplo la de Condenado a Ganar, la de Breno 2003, que sus amigos del fan club salen a la pista disfrazados de presos, con picos, picando una piedra, y luego Valentino también, que se complementa con el título que consigue en Sepang, que ya le dan el candado para que quede liberado porque ha ganado el título y entonces ya no está condenado a ganar, ¿no? Esa es una celebración que me pareció muy, muy original y muy imaginativa, ¿no? Y luego, como moto, hay una que me encanta, que es la de Mugello 2001 de 500, que es con esa decoración hawaiana, playera, que desgraciadamente no terminó bien porque Valentino se fue al suelo en un día de lluvia horrible, pero me parecía precioso porque no es muy normal ver una moto en esos tonos blancos, azules, tal. Es una decoración muy original y a mí me gustó muchísimo. Luego, al final, si quieres, hablamos de los momentos que recuerdas con más cariño de Valentino, que también yo creo que estaría bien que lo repasáramos. Sí, que es el mismo, Valentino Rossi. Chechu, ¿yo sabes con cuál me quedo? Es inevitable quedarme, ya sabes que soy motoverde, o sea que es inevitable quedarme con las decoraciones de Valentino Rossi en la que entra el verde, y sobre todo cuando corría en 2,5, iba con el tricolor y llevaba un lado del carenado con el verde y con el casco en color verde cuando estaba con la Aprilia 2,5. Para mí es una de las decoraciones más chulas. Y luego eso en cuanto a moto, y sobre todo creo que la de Cheste ya la habéis dicho, ¿no? La de la Honda del 2003. Esa es que al final es inevitable que coincidamos algunos y que no podamos repetir en cuanto a decoraciones, pero ese plasmar también su identidad sobre la moto, sobre el grafismo, sobre el casco, conseguir enlazar, hacer ediciones limitadas, es que crear el deseo de tener cosas suyas, en eso, bueno, Valentino, su entorno o el mundo de lo que haya habido, pues es muy bueno. De casco me gustaba mucho el de 2006, que tenía en Mugello, creo recordar. La parte trasera era muy significativa, nunca mejor dicho, de una parte trasera que salía en ese casco, de una trasera. Y también me gustaba mucho lo del cuando empezó a utilizar el Joker con ese símbolo de Joker
Yo es que lo traslado también a la película de Batman y el Joker, ese malote pero inteligente que sabe tener sus cartas y sabe jugar sus cartas. Y en cuanto a celebraciones, me quedo con la celebración, pero no era de título mundial, sino la celebración de su victoria número 90, aquella emotiva vuelta con Ángel Nieto, subido el ganador en la moto que llevaba Ángel Nieto, que fue el que le llevó ese momento de igualar las 90 victorias de Ángel Nieto, que fue Juan Pedro, Le Mans 2008, 2009, tú que eres hombre dato. Le Mans 2008. Pues, sí. 2008. Bueno, pues en esa vuelta me quedo con esa celebración el día que iguala las 90 victorias y lo celebra. Y ese mensaje de Ángel Nieto de Valentino, la moto te quiere. Eso es. Y también otra también muy buena es la de cuando le pide a Halewood perdón, el 76. Sorry, Mike. Sorry, Mike, perdona. O sea, dentro de esa, bueno, muy italiano, con su humildad y tal, o no, pero sabiéndolo trasladar y haciéndolo como muy natural y muy espontáneo. Eso, un poquito de todo. Está quedando recuerdos muy chulos, ¿eh, Marcos? Tú que también creo que tienes algo preparado. Pues mira, yo de casco me quedo con uno, no sé muy bien de qué año era. Era uno que era como una gallina empollando un huevo y era como dorado y era así como muy original. Luego decoración, me gustaba la Sonda las 4 tiempos porque era decoración Repsol, pero era un poco diferente porque tenía el toque amarillo, el dorsal, era la decoración estándar de la moto, pero parecía diferente a las otras Honda. Y luego con celebración, pues me voy a quedar con una que a lo mejor es un poco polémica, pero es la de barriendo la pista. Sí, limpieza en la rápida. Fue un poco polémica, pero la verdad es que yo creo que representa un poco también cómo era Valentino, este juego psicológico, esta chulería, pues me quedo con esas. Eso es muy buena también tu elección. Pepe, ¿con qué te quedas? Bueno, pues no sé, porque me habéis dejado el último, ya me habéis quitado un montón de cosas y además como Santi elige 16 cosas, pues encima te va quitando más opciones, pero bueno, me toca a mí. Pues bueno, empezábamos con el casco, ¿no? Sí, por ejemplo. Pues yo el casco al que le tengo más cariño de Valentino, creo que lo sabéis todos, es ese que está con una cara de sorpresa puesto encima de la cabeza, que cuando agachas la cabeza en la recta se le ve su cara asustada, porque de hecho tengo, como sabéis, uno igual, con mi cara de idiota puesto ahí. Fue un casco que se hicieron réplicas y que tú podías mandar tu cara a GV y te hacían ese casco. Y me pareció, la verdad, muy, muy, muy original. Perdona, es la cara que ponía Valentino Rossi o decía que ponía Valentino Rossi cuando pasaba o cuando hacía esa doble curva tan bonita de Casanova Sabelli en Mugello. Decía que ponía esa cara de asustado, que es un poco la que refleja ese casco. Sí. Después de, como celebración, la verdad es que hay tantas, pues aparte de la que habéis dicho vosotros, yo pondría también esa que se subió un colega disfrazado de gallina en la moto, porque ya decían que era un tío viejo que no valía para ganar. Fijaros que Juan Pedro, ¿de qué año estamos hablando? Eso es 1999. 1999. Y ha llegado al año 2011 corriendo, ¿no? Y después, como moto, pues la verdad es que ya las habéis dicho, porque a mí las dos que más me gustan era la que ha dicho Juan Pedro de la moto hawaiana y la de Austin Power. Yo creo que han sido las dos motos que se han salido más de lo original, de lo habitual en las decoraciones. Probablemente la que menos me gusta, como sabéis, es la que ha elegido Santi, de las motos amarillas, porque hay que recordar que ganar con una moto amarilla el Mundial es muy, muy, muy difícil y que ni siquiera Valentino lo consiguió. Bueno, Valentino no lo consiguió con Yamaha, pero lo consiguió con la primera Honda, el primer título de 500. Pero era un cachito amarillo, como el otro día estuvimos hablando, era un cachito amarillo en la parte de arriba, porque el resto de la moto era blanca y azul. Perdona, era el guarda. Ganó una moto amarilla, pero negra y blanca. El único que ha intentado y que ha estado cerca de ganar con una moto amarilla como un canario ha sido Valentino, con la moto que estaba a veces pintada de camel y a veces de otras cosas, porque ya se prohibía la publicidad del tabaco. Y acordaros que en la última carrera se cayó en Jerez en la segunda curva, o sea que incluso
hasta ahí llegó el malfario de ese color. Así que Perdona, no quiero esa que te declaración. diga, No me... porque, Pepe, perdona que te diga, pero aunque te duela, el amarillo ha estado en todos los títulos de Valentino, de una forma o de otra, en su número, en su mono, en su casco, en todos lados. Ha sido campeón con amarillo. Digas Habría lo que ganado digas. 20 títulos sin el amarillo. Bueno, pues igual sí, pero su número siempre ha sido con fondo amarillo, su club de fans es con amarillo y ha sido campeón con el fantástico color amarillo. El Popolo Giallo, que se conoce a todo ese, o a ese, ya no el fan club, sino a todos los aficionados que siguen la figura de Valentino Rossi. Vamos a seguir analizando esa figura y si os parece vamos a meternos un poco ahora en tertulia. Hemos hablado de todo lo que engloba el fenómeno Valentino, tanto en su trayectoria personal, deportiva, como su figura o lo que representa esa figura. Pero ahora os quiero preguntar ahora en tertulia, vamos a pasar ahora al apartado de la tertulia, ¿por qué Valentino Rossi es un icono del deporte? Estás escuchando Hospitality Motociclismo. Motos, experiencias y muy buen rollo. Y es que un poco la pregunta es esa. Valentino Rossi, que se ha convertido en un icono ya no solo del motociclismo, sino del deporte en general. Os quiero preguntar, y quizá ya hemos dado algunas de las claves de por qué es esa figura o por qué ha trascendido mucho más allá de los límites del motociclismo, pero un poco la pregunta es si cualquier otro piloto con ese palmarés, con cualquier otro piloto que ha ganado tanto como ha ganado Valentino Rossi, se hubiese convertido o podría haber sido la figura que hoy es Valentino Rossi, un icono, o Valentino Rossi es especial por algo, porque siempre todo el mundo recalca su carisma, su don de palabra, de un poco de esa cara que da siempre, o esa buena cara que da siempre delante de las televisiones. Yo quiero preguntaros eso. ¿Otro Valentino o otro piloto que no fuese Valentino Rossi con sus mismos números se hubiese convertido también en el icono o en la figura que es hoy Valentino Rossi? Evidentemente no, porque si Valentino es único es por algo más que por sus títulos. Hay muchos pilotos que tienen títulos y muchos que los habrá, pero al final, más allá de los títulos, es la persona y el entorno y la situación. Yo creo que Valentino ha sido único y que pasaremos muchos años hasta tener a alguien como él. Tenemos a Márquez, que va camino de tener tantos títulos como él y que es una persona también icónica, pero evidentemente no es lo mismo. Sí, yo ahí coincido contigo porque es verdad que afortunadamente, tengo que decirlo para el campeonato, tenemos a Márquez, que es yo creo que el piloto que más se le puede acercar en cuanto a repercusión mediática, pero efectivamente, como dices, Pepe Valentino Rossi, Marc Márquez no es lo mismo que Valentino Rossi. Y también a Valentino Rossi yo creo que hay que entenderle o hay que conocerle, o precisamente su figura ha sido tan popular, por una parte, por sus rivalidades, por quiénes han sido sus rivales y por cómo ha tratado a sus rivales, y también hemos hablado prácticamente aquí, hemos hablado de todo ese lado más popular, colorido de Valentino Rossi, pero hay también sombras y algunas muy grandes, sobre todo muy grandes sus polémicas de Valentino Rossi, que también yo creo que han ayudado a que esa figura del piloto o esa figura de Valentino Rossi sea lo que hoy es en el deporte, ¿no, Juan Pedro? Sí, Valentino, sobre todo yo creo que lo que hay que destacar de Valentino es que es un tío muy inteligente. Es un tío que sabe manejar muy bien las situaciones en sus relaciones con los medios, en su trato con los pilotos y que ha sabido siempre llevar la iniciativa en todo, ¿no? Aparte es una persona, bueno, ya sabéis que la vida de los pilotos es complicada, ¿no? Tienen demasiadas cosas en la cabeza, el tema de la competición les llena en absoluto totalmente y en el momento que se salen de un guión establecido les cuesta manejar la situación. Así es la vida de un piloto en un fin de semana, ellos están centrados en competir, ¿no? Pero Valentino era un tío con una capacidad para gestionar absolutamente todo. Entonces sabía en qué tecla tocar y sabía qué momento decir determinadas cosas. Entonces esa guerra psicológica que ejercía sobre sus rivales pues era divertida,
También hay que reconocer que tenía muy mala leche en determinadas cosas, porque es así, los campeones son así de perretes y de duros, ¿no? Tienen que ganar en la pista y fuera de la pista. Entonces, todas esas situaciones las manejaba muy bien. Y eso ha marcado una diferencia, ¿no? Porque no ha tenido problemas en embarcarse en disputas personales con varias generaciones de pilotos. Pero es que ya cuando era un crío, cuando era un adolescente recién llegado, pues se embarcó en un enfrentamiento directo con Mas Biaggi, que era el tío que más ganaba en Italia, el campeón de referencia en Italia, y Valentino era un chaval de 18 años y que le plantaba cara a todo un señor como Biaggi. Y así a lo largo de esos enfrentamientos se ha ido retroalimentando, porque yo creo que al final Valentino, todo este larga trayectoria de tantos años, ha sido porque cada vez ha encontrado una motivación especial para seguir adelante. Cuando era joven, pues porque era joven y quería comerse a Biaggi. Cuando apareció Sete Gibernau, porque le tocaba las narices y tenía que ganar a Gibernau. Y así, uno tras otro, pues se encontró a Lorenzo, se encontró a la generación de Lorenzo, los Stoner, Pedrosa, y se encontró a Marc Márquez, que al principio muy bien, pero al final terminaron enfrentándose y chocando. Y su motivación era seguir superando fases y seguir superando etapas. Y solo lo haces si eres mentalmente muy fuerte, si eres un tío inteligente y luego aparte si tienes el talento para reflejar esas palabras fuertes que pueden sonar a bravuconadas en ocasiones, esa chulería del que tienes razón, si eso lo puedes reflejar en la pista, pues estupendo. Y eso es lo que ha hecho realmente Valentino a lo largo de todos estos años. Lo has dicho tú, esa guerra psicológica de la que tantas veces hemos oído hablar cuando hablamos de Valentino Rossi y que de casi todos esos enfrentamientos ha salido victorioso. Quizá su único lunar en este sentido, o yo diría, siempre hablo en este tema de un error de cálculo, es en ese enfrentamiento con Márquez, sobre todo marcado en ese 2015 y en un momento clave que todos nos acordamos antes, yo creo que todos recordamos, que es Sepang 2015. Ese inicio de guerra psicológica que hace Valentino en una rueda de prensa que nos coge a todos un poquito desprevenidos y que un poco, en vez de traer hacia su lado a Marc Márquez, intentar reclutarle para su causa, le pone enfrente, le pone de enemigo y se da cuenta que Marc Márquez, lejos de achantarse, es un piloto, podamos decir, permíteme, tan cabrón como él, ¿no, Santi? Sí, la verdad es que dos que no tienen pelos en la lengua y dos situaciones curiosas entre ellos. Pero bueno, esa distancia también de gallos, ese mundo del deporte en el que no solo quiere ser el campeón en la pista, sino que quiere ser el líder, el ser el que manda, el que está en ese puesto de dominio por encima de los demás en todas las situaciones, las deportivas y las extradeportivas, le llevaban a esas circunstancias. No tiene pelos en la lengua, pero siempre ha sido muy inteligente la forma que ha tenido, incluso cuando llegó Jorge Lorenzo, cuando se crea esa tensión curiosa también, ¿no? ¿Cómo era? Mugello 2016, ¿no? Entre Lorenzo, Márquez, ese espacio. Él al final consigue de todas formas para la mayoría del universo, y eso demuestra también su inteligencia, su capacidad de gestión, consigue quedar como el bueno, ¿no? No sé si como el capo de la mafia, porque al final, si os fijáis, o por lo menos para mí, los capos de la mafia, el personaje en sí, el padrino y tal, y todo esto es como... Tienes esa forma de verle como, oye, pues no es tan malo este, ¿no? Si es que hasta es bueno, está repartiendo aquí trabajo, está esto, oye, pues no es tan negativo. Consigue de lo negativo transformarlo en positivo y que una amplia mayoría de la opinión le tenga a él siempre como el malo bueno o el bueno malo, no sé cómo quieras decirlo, pero demuestra esa inteligencia a la que estamos hablando constantemente, que no es gratuita y que evidentemente va en un ADN que se hace a lo largo del tiempo. Porque también hay una cosa, Chechu, tú puedes estar un año en la cresta de la ola, tú puedes estar unas temporadas, pero la longevidad que ha tenido de tener esa consideración, estar siempre en lo alto, es que incluso en esta época baja deportivamente, Valentino seguía siendo publicitariamente, en impactos, seguía siendo número uno.
No lo sé, no tengo esas cifras, pero probablemente si hubiese un análisis de impactos en cuanto a piloto, estará por delante de Quartararo, de Pecco Bagnaia, de pilotos que todavía tienen que crear esa imagen, no evidentemente por delante de Márquez, pero hasta en lo menos bueno de él siempre está por encima de lo mejor de otros. Mira, te voy a dar un dato que me dio Flavio Fratesi, que es el vicepresidente del fan club, que también un poco representa por qué Valentino Rossi en los últimos años, a pesar de llevar casi o más de una década sin ganar un título, a pesar de que en los últimos 4 años, creo que la última carrera fue en 2017, que no consigue una victoria, cómo su leyenda o su figura ha ido creciendo. Me decía, ya te digo, Flavio, que es un poco la voz o la cara del fan club de Tabulia, ese fan club original, que en 2017, el último año que Valentino Rossi ganó una carrera, eran 6.000 socios en el fan club y en 2021 son 18.000. Es decir, multiplica a Valentino Rossi por 3 esa repercusión o ese impacto, a pesar de que estamos hablando deportivamente del Valentino Rossi más flojo o menos fructífero en cuanto a victorias y títulos. Y seguirá ocurriendo que Valentino estará retirado de su carrera deportiva y como otros muchos que hemos tenido en tiempos pasados, sus cascos se seguirán vendiendo, su merchandising seguirá funcionando, en el tiempo seguiremos teniendo, y el que tiene un casco de no sé qué verá cómo se le ha revalorizado. O sea que con Valentino entramos en otro universo en cuanto a eso, en cuanto a marketing, en cuanto a disfrute o no de ganancias en términos de más allá, porque tú hablas de contratos de pilotos y antes se hablaba solo de lo que le pagaba la marca. Con, bueno, algo de casco, algo de humano. Con Valentino entras en ese universo que dices tantos millones de euros de piloto más todo lo que viene después, ¿no? Eso es lo que rajan los managers. Juan Pedro. La clave, yo creo, aquí va a estar en ver cuántos de esos cientos de miles de aficionados que han seguido a Valentino durante todos estos años se van a quedar en MotoGP. Porque es un fenómeno que está sucediendo en todos los deportes, ¿no? El fenómeno fan, que ahora hay muchos seguidores que no acuden por afición a un deporte, sino que acuden al personaje o al espectáculo que hay en torno al personaje, ¿no? Y esa es la gran incógnita y la clave del futuro del deporte motociclista, saber si después de Valentino se van a quedar esos seguidores, ahora que él no está, o vamos a perder influencia y vamos a perder difusión en nuestro deporte. Eso es un tema que me imagino que a Dorna le debe preocupar bastante. Pues efectivamente, y te pregunto también a ti, Marcos, que cómo ves, si piensas que esas gradas que en los últimos años han sido más amarillas que nunca, seguirán, o tú crees que seguirán siendo amarillas y seguirán habiendo esos rosistas acudiendo a los circuitos a animar ya al piloto que haya que no sea Valentino Rossi. Hombre, yo creo que sí que habrá un cambio. A lo mejor desciende un poco, se cambian de un piloto a otro, pero también yo una pregunta que os quería hacer a vosotros, yo que sigo el Mundial más desde fuera, es si cómo veis toda esta... El rosismo también ha generado que haya ciertos aficionados que lo idolatran y lo ven como un dios, y sobre todo se ve mucho en redes sociales, ¿no? Que os Valentino Rossi contra todos los demás y estas polémicas a veces de silbar a pilotos, aplaudir caídas de otros pilotos. No sé si cómo veis vosotros esto. ¿Se ve tanto en los circuitos o simplemente polémica de cuatro es lo que se habla algunas veces de la futbolización del motociclismo. Yo alguna vez me acuerdo de una columna que hice sobre Valentino Rossi Fútbol Club, que al final lo que tiene Valentino Rossi es precisamente eso, que ha generado una afición que es casi como una hinchada de un equipo de fútbol, que le apoyan en las buenas y en las malas, que un poco, pues, eso, van a estar con él en todo momento y que en este caso a mí me parece lo peor, contra el que no, o contra el resto, si va contra Valentino Rossi. Pepe, no sé, tú que llevas tantos años, quizá el que más años lleva aquí en las carreras, si tú ese fenómeno de la futbolización de algún piloto o ese fenómeno fan lo habías visto antes o es algo nuevo que ha llegado con Valentino, claro. Bueno, yo creo que es un fenómeno social, incluso que no solo afecta al motociclismo, aunque el cambio en las motos ha sido mayor. También depende del país.
Hay países como puede ser Italia, en el que los tifosi y la mitomanía van más allá que en Portugal, por decir de alguna manera, ¿no? España podemos decir que estamos a medio camino. Yo creo que esto va a seguir, sinceramente, que todo no solo en el motociclismo, sino en general, porque da dinero. Al final esto da dinero, que es lo que importa. Y yo creo que sí, que hace falta alguien que tome el relevo de Valentino. Va a ser difícil, a lo mejor nos hacen falta dos, hace falta enfrentamientos, hace falta que la gente esté, no te digo unos contra otros, pero que tomen partido. El mundo ahora mismo funciona así. Esperemos que deje de hacerlo. Lo vemos en todo, lo vemos en la política, lo vemos en la economía, lo vemos en todas partes y lo vemos también en el deporte. Hay que intentar controlarlo para que no se nos vaya de madre, pero eso genera dinero. Y pienso que sí, que al final Rossi ha sido el primero que ha creado una legión, pero que en otra medida seguiremos viéndolo. La realidad es que hace falta ese enfrentamiento, porque que haya debate, que nosotros mismos estemos hablando. Tengo una sensación con los pilotos actuales de MotoGP, no digo que haya un buenismo, pero casi, pero sí que son unos perfectos deportistas, porque son... No, tampoco es que quiera recalcar que son clónicos, pero son máquinas perfectas sobre máquinas perfectas, a ejecutar esa décima, esa centésima, a manejar todos los sistemas que disponen, a ser... Pero salir más allá de la pista, ahí, y mira que estamos en épocas de redes, estamos en épocas de máxima exposición de todo, pero no llega ese conectar más allá de la pista, y eso repercute en el impacto global del negocio, por decirlo así, ¿no? Entonces, como Pepe y yo, por ejemplo, que estamos con el perro y el gato y estas cositas, pues hace falta en la pista que esté eso, generándolo de una forma que no tiene tampoco por qué ser, tiene que ser natural y tiene que ser muy, muy espontáneo. No sé, Juan Pedro, ¿tú, por ejemplo, crees que toda esta... No digo que haya que practicar el juego sucio, pero sí todo esto de las puntuaciones, de limitar, que todo sea un fair play en la pista, ¿también puede influir? No, bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es un periodo de transición y vamos a ver qué pasa en 2022, porque ahora mismo las dos referencias principales de MotoGP, que en los últimos años han sido Valentino Rossi y Marc Márquez, pues a Valentino ya no lo vamos a tener y tenemos una gran incertidumbre sobre Marc. Entonces, toda esta generación, la generación de Quartararo, de Mir, de Bagnaia, este grupo de campeones son unos campeones que han crecido a la sombra de grandes mitos y que están detrás de los grandes mitos. Entonces, están en una posición teóricamente cómoda, es decir, bueno, ellos son los que tienen que mover los hilos, los que tienen que dar protagonismo, nosotros estamos ahí aprovechando nuestra oportunidad. Y ahora, de repente, por las circunstancias, porque Valentino se retira y porque Márquez está como está, van a ver que toda esa responsabilidad, ese peso de la imagen de MotoGP va a recaer sobre sus hombros. Y entonces tenemos que ver ese buenismo, esa buena relación y ese buen rollo, decir, bueno, antes pues teníamos otros por encima que se lo comían todo. Ahora resulta que somos nosotros los que tenemos que llevar el mando. Vamos a ver si esas buenas relaciones se mantienen o va a haber tensión. Yo creo que al final, cuando un piloto ya crece y quiere hacerse su espacio, tendrá sus roces con el de al lado. Y yo creo que al final veremos que se recupera la tensión y que el campeonato volverá a ser interesante. Creo que podremos encontrar nuevos líderes y creo que con Márquez recuperado, esperemos, será un aliciente más el poder tener a Márquez en plena forma y a una nueva generación dispuesta a batirle, que es más o menos la historia de este deporte desde los orígenes. Hago una propuesta yo, una propuesta conjunto con Marcos Abelenda, hacemos una propuesta desde Motoverde, que es que los viernes haya carrera de motocross de los pilotos de MotoGP para que tengan ahí lo que es un block pass, un toquecito y les den puntitos, pues los 5 primeros, algo de esto, ahí en la pista del cross con el balón. Escucha, estamos ya cogiendo términos del motocross porque este año se ha hablado mucho de whole shot. Es un término muy de motocross. Claro, es que al final la madre del trial y el motocross es la madre del motociclismo. Así que, venga, Carmelo, anímate. Pues y los viernes carrera de cross.
ahora que habláis de motocross, resulta que este año ha habido un segundo piloto italiano icono del motociclismo que también se ha retirado. Es piloto de motocross, Antonio Cairoli. Con 9 títulos mundiales, ¿no? Con 9 títulos mundiales, y además hay otro paralelismo. Es que este año en el Motocross de las Naciones, que es como los Juegos Olímpicos del motocross, en el que se compite por países, que se celebró en Mantova, Italia, Cairoli consiguió su primera y única victoria en esta competición con el equipo italiano, portando el dorsal 46. Ahí queda eso. Bueno, yo creo que dejando aparte las cosas del motocross, que son muy importantes, efectivamente, pero de lo que estábamos hablando, realmente hoy en día las carreras, además de ver adelantamientos, además de ver buenas carreras, además de ver todo esto, necesitan un plus. Y la prueba la tenemos en algo como es la Fórmula 1, que es probablemente la competición más aburrida del universo y que ahora últimamente se ha venido arriba. ¿Por qué? Porque hay dos pilotos que son Hamilton y Verstappen que andan a la gresca, que se golpean en la pista, que le toca el aleón uno a otro y le cobran 50.000 euros porque se denuncian uno a otro, y ha subido todo lo que significa Fórmula 1. ¿Por qué? Porque al final hay más noticias y hay un mundo alrededor, aparte de lo que es directamente las carreras. Esas rivalidades. Mira, un apunte, y ahora te dejo a ti, Santi. Es que a mí me encantó mucho la columna que está precisamente en este libro de Valentino Rossi, Qué espectáculo, de Max Biaggi. Max Biaggi, sin duda, el antagonista perfecto en esa primera etapa de Valentino Rossi, y un piloto completamente diferente a él en cuanto a carácter, a personalidad y a trato. Valentino Rossi, Max Biaggi, perdona, siempre ha sido un piloto bastante arisco y bastante seco. Y hay una de las cosas que dice de Valentino Rossi, y es que la rivalidad que tuvo con Valentino Rossi no era fake, era una rivalidad natural. Los dos se odiaban, es cierto, no se llevaban bien. Y yo creo que esta rivalidad no forzada y esta rivalidad natural es también lo que, yo coincido contigo, Pepe, lo que necesita cualquier deporte, porque una rivalidad sana, eso sí, por supuesto, pero una rivalidad real es lo que ayuda a potenciar mediáticamente a cualquier deporte y a cualquier competición. Y yo creo que, como dices tú, es lo que está deseando, que una vez que pase Valentino Rossi surja un poco en el Mundial. Está deseando, bueno, te digo, el promotor está deseando, muchos de los que están metidos dentro del campeonato, que aparezca algo parecido a lo que hemos vivido con Lorenzo Pedrosa en su día, hemos dicho, Rossi Biaggi, e incluso estos últimos años de Rossi Márquez. Mira, yo te pongo también un ejemplo. Aquellas 2 semanas que vivimos entre el incidente de Sepang, esa carrera de Sepang, y la carrera de Valencia, para mí ha sido el punto en el que el motociclismo ha tenido una mayor repercusión mediática a nivel global. Yo recuerdo que el motociclismo entonces habría telediarios, era portada de periódicos generalistas. Yo, que ya sabéis que colaboro en una radio generalista, me llamaron más que nunca de Onda Cero para hablar sobre esa carrera de Valencia. Y yo creo que a todo el mundo le interesa un poco potenciar esa rivalidad, una rivalidad sana entre dos iconos, y esa rivalidad ahora está por llegar. Es verdad que tenemos a un Marc Márquez que va a tomar un poco el relevo sobre la imagen de MotoGP en esta década, o en esta tercera década ya del siglo XXI, pero a Marc Márquez le necesita acompañar, o necesita que Marc Márquez tenga enfrente a alguien o a más de uno para que le pueda plantar batalla. Y tú, Santi, que eres muy mitómano, creo que eres aquí el más mitómano de los que estamos aquí entre nosotros, creo que también lo entiendes así, ¿no? Ya me quedo con Valentino Peace and Love, aquella identidad que es él, es amor y odio, porque con Biaggi, con Stoner, con Márquez, incluso hay momentos en que me creo que es como un gran hermano. O sea, yo creo que hay momentos en que, como ocurre en la Fórmula 1 en otro, si no existe, me lo creo, digo, de darle vida, de crear, de hacerlo. Necesito yo eso, venga, a ver con quién me llevo ahora, a ver con quién me enemisto ahora, y a ver con quién tengo un titular, o tengo una portada, o tengo una circunstancia en la que yo también siga, y con él todo lo demás.
que viene a continuación. Simplemente una cosa, parece, a lo mejor alguno que nos esté oyendo, parece que somos rosistas, Chechu. Yo, desde luego, sí que lo soy, o sea que... Pero ¿cómo no vas a ser rosista? Todo el mundo que le guste el motociclismo tiene que ser rosista. Pero también hay una cosa, el futuro de MotoGP sin Valentino Rossi será diferente, pero siempre aparecen generaciones que vienen detrás y que abrirán, porque esta misma sensación la hemos podido tener cuando se retiró Agostini, cuando se retiró Ángel Nieto, cuando se retiran los mitos, te queda ese hueco en el momento hasta que aparezca otro mito, que está ahí Márquez, evidentemente, pero hasta que se cree esa persona, que a veces, también tengo una cosa, a veces es crearlo, En el caso de Valentino no, pero en el caso de otros, las estrellas se crean, cantantes que se lanzan, que son productos de marketing, una Rosalía que nace de Red Bull y te crea esa imagen y te la lanza y te la pone en el pues ¿por qué no? También puede existir esa circunstancia, una figura que tire hacia adelante. Pero a mí ese lado de Valentino, como te he dicho antes, de padrino y llevando ahí la batuta y y ¿sabes? Un poquito malo, mola. Bueno, eso lo descubriremos ya a partir de la próxima temporada. Yo recuerdo que había mucho miedo a que llegase este momento, el momento de la retirada de Valentino Rossi, y al final lo hemos vivido como eso, como una fiesta, lo hemos disfrutado, y yo sí que tengo que decir que confío mucho y creo que el campeonato puede estar tranquilo porque tiene un sucesor Valentino Rossi a nivel, como he dicho antes, imagen, que es Marc Márquez, que para mí ya es un mito de este deporte, y que gracias a eso, a que tenemos a Marc Márquez. Pero hoy, como decíamos, hemos hablado de Valentino Rossi. En esta tertulia espero que os hayamos despejado, ya no alguna duda, pero que os hayamos dado otros puntos de vista sobre lo que significa Valentino Rossi en el Mundial, y yo creo que ha quedado bastante claro que sí, que Valentino Rossi es un icono. Bueno, y este podcast tan especial que hemos rendido homenaje a Valentino Rossi va llegando a su fin. Ya nos toca ir apagando las luces de nuestro querido Hospitality Motociclismo en un episodio, como digo, especial, donde hemos querido compilar la historia más grande, como he dicho antes, del motociclismo jamás contada, en esta hora y poco que se nos ha ido de tertulia, de charla, de profundizar en la historia de Valentino Rossi. Sí que os digo que si queréis profundizar de verdad, como os he dicho antes, yo creo que es imprescindible que os hagáis con ese libro que hemos escrito desde Motociclismo con el título de Valentino Rossi, qué espectáculo, que ahí sí que trata de toda la figura de Valentino Rossi. Ahí encontrarás fotos, un montón de fotos, y sobre todo pues cifras, trayectoria, todo lo que supone Valentino Rossi para el Mundial de Motociclismo y para el deporte en general, que como habéis dicho antes está disponible en kioscos, en librerías de barrios. Ahora mismo no está disponible en Amazon, volverá el stock a Amazon y a la web de la editorial Motorpress Ibérica, donde también se puede acceder, pero ya también se puede comprar en el Corte Inglés, en AFNAC, en la Casa del Libro, y que, como decimos, que pronto será repuesto a nivel digital, que se podrá comprar como se ha comprado. Y ojito también, porque se está vendiendo mucho también en países de Sudamérica, en Argentina nos han llegado también peticiones, y vamos a ver si por allí también se puede distribuir algún libro de este. Me despido de esta supermesa ya de redacción. La verdad es que hoy ha sido bastante intensa. Pepe, Santi, JP, Marcos, creo que ha dado bastante de sí y hemos podido profundizar en una figura que te puede gustar más o menos, pero es auténticamente clave en la historia del motociclismo. Pues nada, hasta el próximo podcast. Pues sí, hasta el próximo podcast. Ya sabéis que nosotros estaremos aquí todos los meses. No voy a dejar de invitarte a que te suscribas a este podcast a través de cualquiera de esas plataformas donde lo puedes escuchar, en Apple Podcast, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast. Y como siempre te recuerdo que en nuestra web de motociclismo.es vamos colgando todos esos episodios y todos los hospitalities que vamos haciendo. Así que nada, yo por aquí ya cierro. Como siempre, sean felices. Esperamos encontrarte en nuestra próxima ruta. Muchas gracias, mucho gas, qué espectáculo, y hoy más que nunca, gracias, chavales.